La limpieza espiritual que terminó en algo más. No sé bien por qué acepté ir. Supongo que el dolor te hace hacer cosas que normalmente nunca considerarías. Mi padre había muerto hacía apenas 3 meses y todavía sentía su ausencia como un hueco físico en el pecho. No podía dormir, tenía pesadillas constantes y, lo peor, una sensación de que algo andaba mal, como si una sombra pesada se hubiera instalado en mi casa. Fue Laura, una amiga del trabajo, quien me habló del brujo de Tepito. Me dijo que él la había ayudado cuando perdió a su hermano y que hacía limpiezas espirituales para cortar energías oscuras. Al principio me reí, porque nunca creí en esas cosas, pero después de otra noche sin dormir, despertando con la sensación de que alguien me observaba en la oscuridad, le pedí que me llevara. La primera vez que fui, me sorprendió lo normal que se veía todo. El brujo, don Esteban, era un hombre delgado, de unos 60 años, con la piel curtida y los ojos hundidos, pero amables. Su consultorio era un cuarto pequeño, lleno de velas, imágenes de santos y un fuerte olor a copal. Me hizo sentar en un banquito de madera y, sin que yo le dijera nada, comenzó a hablar de mi padre. Dijo cosas que nadie más que mi familia sabía. Cómo había muerto, que yo guardaba su reloj en mi mesa de noche, que sentía su presencia en casa. Me dieron escalofríos. Luego me hizo una limpia con un ramo de hierbas, mientras murmuraba en un idioma que no reconocí. Cuando terminó, me miró y dijo: «Esto es solo el principio. Hay algo más profundo en ti. Si quieres deshacerte de esa energía, necesitas regresar». Regresé la semana siguiente. Esta vez, la limpieza incluyó un baño con hierbas y una vela roja que debía dejar encendida toda la noche. Al día siguiente, me sentí extrañamente ligera, como si hubiera soltado algo que llevaba cargando sin darme cuenta. Seguí asistiendo durante varias semanas, y cada vez los rituales se volvían más complejos. Don Esteban hablaba de abrir caminos, de romper lazos espirituales, y en una ocasión me pidió que trajera una prenda de mi padre. Todo parecía inofensivo, aunque en el fondo había algo en su tono que empezaba a inquietarme. Nunca me miraba directamente a los ojos cuando hablaba de las energías que me rodeaban. Una tarde, después de una sesión, me dijo que estaba lista para algo más profundo. Me invitó a una reunión privada, un círculo especial al que solo iban quienes buscaban una limpieza definitiva. Dudé, pero él insistió: «Si quieres estar en paz, tienes que cerrar el ciclo por completo». Accedí. Nos citó en una bodega en Tepito, un lugar apartado de las calles principales. Cuando llegué, había unas 10 personas, todas vestidas de negro, murmurando entre ellas. La atmósfera era densa, cargada de un incienso más fuerte que cualquiera que hubiera olido antes. Me sentí fuera de lugar, pero me quedé diciéndome a mí misma que todo esto era parte del proceso. Al principio, la reunión parecía una extensión de las limpiezas que había hecho antes. Encendieron velas, rezaron en voz baja, y don Esteban caminó alrededor del círculo con un cuenco de humo espeso. Pero había algo diferente, algo que no terminaba de encajar. Nadie hablaba más allá de los murmullos, y cuando levanté la vista, noté que algunos de ellos me miraban de reojo, como si estuvieran esperando algo de mí. Entonces la puerta trasera se abrió y entró una mujer con un niño de la mano. Tendría unos 6 o 7 años, y su expresión era completamente vacía. No lloraba, no hablaba, no parecía asustado, pero había algo en su mirada que me revolvió el estómago. Don Esteban anunció que era una limpieza especial y que era importante que todos estuvieran presentes. 2 de las personas vestidas de negro se acercaron al niño y lo colocaron en el centro del círculo. En ese momento, un frío me recorrió la espalda, como si algo invisible hubiera pasado junto a mí. La mujer que lo había traído se quedó de pie, con las manos cruzadas y la cabeza baja.
Sentí que mi respiración se aceleraba y por primera vez desde que había empezado todo esto, tuve la certeza de que debía irme. Algo en esa bodega estaba mal y yo no quería estar allí para ver qué pasaba después. Intenté disimular mi incomodidad mientras daba un paso atrás, pero en cuanto lo hice, una de las mujeres vestidas de negro me lanzó una mirada rápida. No era un gesto agresivo, pero sí un reconocimiento, como si hubiera notado mi duda. Tragué saliva y me obligué a quedarme quieta. Don Esteban comenzó a recitar algo en un idioma extraño, y el niño, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dejó escapar un sonido bajo, casi un gemido. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No entendía qué estaba pasando, pero todo mi cuerpo me gritaba que saliera de ahí. Cuando don Esteban sacó un pequeño cuchillo envuelto en tela oscura, ya no pude más. Sin pensar, murmuré una excusa y me dirigí hacia la puerta con paso apresurado. Nadie intentó detenerme, pero sentí sus ojos clavados en mi espalda mientras empujaba la puerta y salía a la calle. El aire nocturno de Tepito nunca me había parecido tan liberador. Caminé rápido, sin mirar atrás, con las manos temblando y el estómago revuelto. Solo cuando estuve lo suficientemente lejos me atreví a respirar hondo. No volví a hablar con Laura ni a pisar esa parte de la ciudad. Pensé que ahí terminaría todo. Me equivoqué. Los primeros días después de la reunión, traté de convencerme de que había exagerado, que todo había sido una especie de ritual extraño, pero inofensivo. Sin embargo, empecé a notar cosas que me hicieron dudar. La sensación de ser observada volvió, pero esta vez no solo en mi casa. Caminando por la calle, en el metro, incluso en mi trabajo, tenía la impresión de que alguien me seguía. No veía rostros conocidos, pero siempre había figuras vestidas de negro a lo lejos, en las esquinas, entre la multitud. Nunca se acercaban, nunca hacían nada, solo estaban ahí. Una noche, mientras bajaba del transporte cerca de mi casa, sentí un escalofrío intenso. Miré alrededor y, a unos metros, vi a un hombre de negro, quieto bajo un poste de luz. No podía verle bien el rostro, pero sabía que me estaba mirando. Apuré el paso, sin correr, intentando mantener la calma. Pero cuando doblé la esquina hacia mi calle, ahí estaba otra vez, o alguien igual a él. No podía ser el mismo, era imposible que se hubiera adelantado sin que yo lo notara. Sentí el pánico subir por mi garganta. Corrí hasta mi puerta, cerré con llave y apagué las luces. Me quedé sentada en la oscuridad escuchando. Entonces, un golpe seco en la ventana me heló la sangre. El golpe en la ventana fue tan fuerte que pensé que el cristal se rompería. No me atreví a levantarme, solo me quedé inmóvil, respirando entrecortadamente en la penumbra de mi sala. El sonido provenía de fuera, de la ventana del comedor, esa que siempre dejaba un poco abierta para que entrara el aire. No había viento esa noche. Cuando finalmente logré reunir fuerzas, me acerqué a la ventana lentamente, sin hacer ruido, y miré por la rendija. No había nadie, nadie. El silencio volvió a caer sobre mi casa, pero la sensación de que algo estaba allí, acechando, no desapareció. Al principio pensé que podría ser mi mente jugando trucos, pero esa noche no pude dormir en absoluto. A la mañana siguiente, cuando salí a la calle, vi un par de figuras de negro observándome desde el otro lado de la avenida. No tenían prisa, ni parecían querer acercarse, solo me miraban fijamente. Los reconocí al instante. Habían estado rondando mi casa, observándome. La sensación de pavor me nubló la vista y mi cuerpo comenzó a temblar sin control. Regresé corriendo a casa sin mirar atrás y no volví a salir hasta el día siguiente. Fue entonces cuando decidí que tenía que hacer algo. Al principio pensé en hablar con la policía, pero sabía que no serviría de nada. No podía explicar lo que estaba pasando. No tenía pruebas, solo una sensación espantosa de que algo oscuro me acechaba desde las sombras.
Fue entonces cuando recordé a Laura y me decidí a llamarla. Le conté todo, la limpieza, las personas de negro, las figuras que rondaban mi casa. Al principio, ella me dijo que todo eso debía ser un malentendido, que tal vez mi mente estaba jugándome una broma por el duelo. Pero luego algo en su voz cambió. Me dijo que había algo más, que había algo en el lugar al que había ido que no se podía ignorar, que era mejor no indagar demasiado. Le pedí que me ayudara a salir de todo eso, que me dijera qué hacer. Me dio el contacto de una persona, alguien que supuestamente podía protegerme de esas energías. El día que fui a verla, sentí que había dado el primer paso para salir del infierno en el que me encontraba. La mujer que me atendió era una curandera, vieja y canosa, con los ojos llenos de sabiduría. Ella me hizo una limpia, muy diferente a la de don Esteban. Me echó agua con flores. Me habló de energías positivas, de luz. Cuando terminó, me dijo que debía ser cautelosa, que había algo en mi vida que me estaba llevando por un camino oscuro. Me aconsejó cortar todo vínculo con Tepito, con el brujo y con las personas que había conocido allí. Fui a casa con la sensación de alivio, pero también con un nudo en el estómago. La curandera me dijo que la energía negativa podría seguir atormentándome por un tiempo, pero que la intención de cortar los lazos y buscar la luz ayudaría a alejar la sombra. En los días siguientes, los rostros de las figuras de negro comenzaron a desaparecer. Nunca más los vi en la calle, pero aún así, la sensación de ser observada no se deshizo completamente. A veces, cuando estoy sola en casa, tengo la impresión de escuchar pasos a lo lejos, como si alguien estuviera vigilándome. No sé si son vestigios del miedo o si realmente hay algo más siguiéndome. Hoy, más de un año después, aún tengo miedo de regresar a Tepito. No quiero saber lo que realmente ocurrió en aquella bodega. No sé si las personas vestidas de negro eran solo parte de una secta o si había algo más siniestro involucrado. Pero algo en mí cambió desde aquel día. Lo que comenzó como una búsqueda de paz, un intento de aliviar mi dolor, terminó llevándome a un lugar mucho más oscuro de lo que podría imaginar. Y aunque ahora, con la sensación de que estoy a salvo, no puedo evitar preguntarme, ¿realmente me libré de ellos? O tal vez siguen ahí, esperando, solo observando. La desaparición de un artista callejero. Mi nombre es Gabriel, y por mucho tiempo fui un simple observador en Tepito. No soy de los que se meten en líos, pero lo que pasó esa vez me cambió para siempre. Yo trabajaba como camarero en un pequeño bar que se encontraba en una esquina oscura de la colonia, justo en la misma calle donde solían hacer sus acrobacias los artistas callejeros. Todo el mundo los conocía, era como si fueran parte del paisaje. Uno de ellos, llamado Chucho, había sido una especie de ícono en el barrio. Era conocido por sus saltos arriesgados y su habilidad para desafiar las leyes de la gravedad. Nadie entendía cómo lo hacía, pero todos queríamos verlo, y eso hacía que la gente se reuniera en las calles como si fuera un show gratuito. Sin embargo, algo cambió un día. No recuerdo exactamente cuándo, pero una mañana ya no estaba. Al principio pensamos que había decidido mudarse a otra zona, como muchos lo hacen. Tepito no es un lugar para quedarse toda la vida, y muchos artistas buscan nuevos lugares para presentarse. Pero algo en el aire no me dejaba tranquilo. Un día, mientras estaba sirviendo tragos en el bar, escuché a otro artista, Pancho, hablar de él. Pancho solía ser su amigo, y según lo que contaba, Chucho había estado actuando extraño las semanas previas a su desaparición. Le había hablado de un grupo de personas que se le acercaron en la oscuridad de la noche, ofreciéndole dinero por hacer algo que nunca especificó. Pancho no entendió mucho de lo que le decía, pero sí mencionó algo que nunca me pude sacar de la cabeza. Ese grupo tenía una mirada rara, algo inquietante. Recuerdo que una noche, mientras limpiaba unas mesas cerca de la entrada del bar,
Un cantinero viejo, don Vicente, se acercó y me susurró algo que me heló la sangre. «Lo vi, chavo. Lo vi entrar en el callejón», me dijo, mientras sus ojos brillaban con una luz inquietante. No entendí a qué se refería hasta que me explicó. Según don Vicente, Chucho había sido visto por última vez entrando en un callejón oscuro, uno que casi nadie conocía, con dos hombres extraños. Eran altos, vestidos con largos abrigos negros que les llegaban hasta los pies. Se decía que no se veían como gente del barrio. Algo en sus gestos y en sus ojos los hacía diferentes, y esos detalles se quedaban grabados en la mente de quienes los observaban. Don Vicente juraba que nunca los había visto antes, y lo peor de todo es que Chucho no volvió a salir de ese callejón. Nadie en el barrio supo nada más de él. Al principio pensábamos que era un rumor más. Tepito tiene una historia de leyendas urbanas y mitos extraños, pero cuando una mañana el periodista Juanito, del periódico local, comenzó a preguntar sobre Chucho, todo cambió. Juanito, curioso y con un olfato para los secretos del barrio, comenzó a investigar sobre esa desaparición y pronto descubrió algo que nos heló a todos. Chucho no era el único. De hecho, habían desaparecido otros artistas, vendedores ambulantes y hasta personas en situación de calle, todas vistas por última vez en el mismo lugar, cerca de un viejo edificio olvidado en la parte más oscura de Tepito. Nadie sabía quién vivía ahí, pero todos evitaban ese lugar. Había algo extraño en ese edificio que no se podía explicar. Los desaparecidos tenían algo en común. Todos fueron vistos entrando cerca del mismo callejón, donde los hombres de los largos abrigos esperaban. La investigación de Juanito comenzó a tomar un giro aún más extraño. Cuanto más indagaba, más se daban cuenta de que el edificio viejo y sin nombre no era solo un lugar abandonado. Había quienes juraban que por la noche se veían luces extrañas dentro, como si alguien estuviera observando desde las ventanas rotas. A veces incluso se escuchaban risas, pero no eran las risas típicas del barrio, esas que se mezclan con la música y las conversaciones. Eran risas bajas, como si estuvieran planeando algo. Los más viejos del lugar, como doña Chole, una señora que lleva años vendiendo tamales en la esquina, decían que ese edificio era un lugar maldito. Sin embargo, nadie quería meterse en ese terreno. Tepito tiene sus reglas, y entre ellas está el no involucrarse con lo que no se puede ver ni entender. Una tarde, mientras Juanito seguía su investigación, me llamó y me pidió que lo acompañara. No sé por qué acepté. Tal vez porque algo dentro de mí sentía que esta historia no podía quedar en el aire. Fuimos a dar una vuelta por el barrio, y aunque era de día, había una tensión en el ambiente que no podía ignorar. Nos acercamos al callejón donde Chucho había desaparecido. Estaba vacío, como siempre, pero había algo raro, algo en el aire, como si todo estuviera demasiado quieto. Mientras caminábamos, un hombre de aspecto desaliñado, con los ojos hundidos y una barba que no había sido recortada en meses, se acercó a nosotros. Nos miró fijamente y antes de que pudiéramos preguntar algo, dijo en un susurro casi imperceptible: «No sigan buscando». Fue como un aviso, un grito mudo que nos paralizó por un momento. El hombre luego desapareció entre las sombras del callejón, como si se fundiera con el muro. Después de esa extraña advertencia, Juanito y yo nos miramos, y una sensación incómoda se apoderó de nosotros. No dijimos nada, pero sabíamos que algo mucho más grande y peligroso estaba sucediendo en Tepito. Esa misma noche, decidimos ir a investigar por nuestra cuenta. Sabíamos que el edificio viejo que mencionaban no estaba lejos del callejón. Era como un secreto a voces, pero nadie se atrevía a acercarse. Cuando llegamos, algo nos detuvo antes de cruzar la calle. Había dos hombres allí, de pie frente al edificio, con los mismos abrigos largos que describieron en los rumores.
Se mantenían en silencio, casi inmóviles, como si estuvieran esperando a alguien. Juanito me dio una mirada, y en ese momento ambos supimos que lo que habíamos estado buscando era mucho más oscuro de lo que imaginábamos. Nos escondimos tras un carrito de frutas, tratando de ser invisibles, pero los hombres parecían saber que estábamos allí. No nos miraron directamente, pero su presencia era como un peso en el aire, algo denso que nos quitaba la respiración. Fue entonces que vi algo que nunca olvidaré. Una figura, un hombre que nunca había visto en el barrio, salió del edificio. Llevaba una máscara metálica, como la de un luchador, pero más extraña. Tenía unos ojos que brillaban de una forma antinatural, casi como si no fueran humanos. Caminó hasta los hombres de los abrigos, quienes lo saludaron con una inclinación de cabeza. De repente, escuchamos una risa que nos heló los huesos. La misma risa que había descrito Pancho, la que Chucho había mencionado antes de su desaparición. Fue un sonido vacío, un eco de algo macabro, como si se tratara de algo que nunca debía haber sido. Y en ese momento Juanito, sin pensarlo, sacó su cámara y trató de tomar una foto. El flash iluminó la oscuridad, y todo se detuvo. Los hombres se giraron hacia nosotros, sus ojos vacíos clavándose en nuestra dirección. Sentí que el tiempo se detuvo. En ese instante, el aire se volvió más denso, como si la atmósfera misma estuviera viva, observándonos. Los hombres empezaron a caminar hacia nosotros con una calma inquietante. Juanito y yo nos quedamos paralizados, sin saber si correr o quedarnos quietos, pero el miedo nos tenía atrapados. No pudimos hacer nada cuando uno de ellos levantó la mano como si nos estuviera señalando. Algo en su gesto me heló por completo. Fue como si pudiera leer nuestra mente, como si supiera lo que estábamos pensando. El hombre se acercó lo suficiente para que pudiéramos oír su voz, que sonaba rasposa, como si no la hubiera usado en años. «Vayan a casa», dijo. «Esto no les pertenece, no deben saber más». Fue como un susurro en la brisa, pero a la vez sus palabras nos golpearon con la fuerza de una orden inquebrantable. En ese momento Juanito, aún temblando, dio un paso atrás, y como un reflejo comenzamos a retroceder lentamente, sin apartar la vista de esos hombres. No sé cómo, pero logramos salir de allí sin que nos alcanzaran. Esa noche, cuando regresamos a la seguridad de mi bar, tratamos de procesar lo que habíamos visto. No podíamos, simplemente no podíamos entenderlo. La imagen de esos hombres con los abrigos largos y la máscara metálica se quedó grabada en nuestra mente. Al día siguiente, Juanito fue al periódico con la intención de escribir sobre lo que habíamos presenciado, pero no lo hizo. Nadie quiso publicar la historia. Nadie quería hablar del edificio ni de los hombres, y lo peor de todo es que al poco tiempo Juanito desapareció también. No dejó rastro, como si se hubiera desvanecido del mapa. Algunos decían que había sido por su propio bien, que se había ido para protegerse, pero yo sabía que no era cierto. Algo mucho más oscuro estaba ocurriendo en Tepito, y ahora era demasiado tarde para intentar salvarnos. Pasaron semanas y nadie se atrevió a hablar sobre lo sucedido. El ambiente en Tepito se volvió más pesado, como si todos supieran, pero nadie se atreviera a decir nada. Yo intenté seguir con mi vida, trabajando en el bar, pero no pude dejar de pensar en Juanito, en Chucho y en todos los otros que desaparecieron. Algo dentro de mí sabía que estaba demasiado cerca de algo que no entendía. Algo más allá de lo que cualquier ser humano debería conocer. Una noche, mientras cerraba el bar, vi algo que me heló el alma. En la puerta del establecimiento apareció un sobre, sin nombre, sin dirección. Lo abrí con manos temblorosas, y dentro había una foto. Era una foto vieja de Chucho, sonriendo, pero detrás de él, lo que más me llamó la atención fueron los dos hombres con los abrigos largos y la máscara metálica.
Estaban observando desde las sombras, como si nunca hubieran dejado de estar ahí. El mensaje que venía con la foto decía solo una palabra: bienvenido. Desde entonces, no volví a ser el mismo. El miedo se apoderó de mí, y cada vez que escucho alguna risa extraña o veo algo que no encaja, mi mente me lleva de vuelta a ese edificio, a esos hombres, a esa secta. No sé qué ocurrió con los demás, ni por qué decidieron que yo debía saber la verdad. Pero lo que vi esa noche, lo que sentí, me sigue persiguiendo. He tratado de olvidarlo, de seguir con mi vida, pero hay algo en Tepito que nunca se va. Algo oscuro, que no se ve a simple vista, pero que está ahí, esperando a quien se acerque demasiado. Y todo lo que puedo hacer ahora es advertir a quienes aún viven aquí: no busquen respuestas en los lugares equivocados, porque a veces lo que no sabemos es lo que nos mantiene con vida.